Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Darian Elizabeth Elizondo Franco, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Me encuentro cursando el octavo semestre de la carrera de Derecho. En cuanto al taller 3, sabemos que es la entrega de un nuevo avance en la construcción colectiva de una aproximación empírica a la sociología del derecho. El tema que hoy vamos a tratar es el ámbito jurídico, la doctrina, la jurisprudencia y la ley. Como primer punto tenemos la aproximación racional y científica a la estructura del derecho. La existencia del derecho como sistema tiene mayor antigüedad que la existencia de la ciencia tal como la conocemos ahora. Podemos definir que la ciencia actual nació a partir de la formulación de métodos experimental por parte de Francis Bacon en el siglo XVI, cuando ya el pensamiento jurídico había alcanzado su madurez y se preparaba para la modernidad. Hasta tanto el derecho había creado métodos propios de investigación, entre las que se destaca la exegénesis y la hermenéutica, que son métodos esencialmente deductivos y se oponen al método propuesto por Bacon y seguido por la ciencia hasta la actualidad, que es esencialmente inductivo. Como segundo punto tenemos el derecho como guía histórica de actuaciones racionales de la sociedad. Como sabemos, el derecho y la ciencia ejercen sobre la sociedad lo que Susan llama dominio institucional, queriendo significar con esto que ambas construcciones de pensamiento ejercen una enorme influencia en las instituciones que guían a la sociedad y que han conseguido el dominio a lo largo de los siglos, en durantes competencias con las concepciones religiosas. Ha sido solo en los últimos 3 siglos que la ciencia ha logrado alcanzar predominio social suficiente como para erigirse por sus grandes logros en el mejoramiento de la vida humana como guía de racionalidad social. En cuanto a la construcción social del derecho significa democracia. El derecho no es un impuesto, sino que de una forma u otra surge un consenso social. Aunque las normas constitucionarias basan su fortaleza en el consentimiento del pueblo, podemos decir que el derecho no solo es una construcción social, sino que se caracteriza por ser también una construcción democrática. Podrá decirse que de formas absolutistas o dictatoriales han surgido normas impuestas sin debate social. Pero estas normas, precisamente por su carácter antidemocrático, normalmente no gozan de verdadera legitimidad y en tal virtud no puede considerarse propiamente el derecho. Otro tema tenemos la construcción social del derecho y la creación de sentido. Derecho es la sociedad, está dado por la creación de sentido y de significados compartidos que posibilitan el funcionamiento de la sociedad, porque crea una cultura democrática. Más bien, una cultura democrática es una cultura en la cual los individuos tienen una oportunidad justa de participar en las formas de creación de sentido que los constituye como individuos. El panorama histórico de la sociología jurídica nos manifiesta que la sociología jurídica tiene sus orígenes al mismo tiempo que la sociología en general, dado a que 2 de sus grandes principales fundadores, como Max Weber y Emile Durkheim, centraron parte de su análisis sociológico en la ley. Por una parte, Max Weber nos dice que pensaba que la ley es una forma de dominación en la cual las normas abstractas manejan las actuaciones racionales de las personas. Emile Durkheim, en cambio, para él la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrirlas. Hechos sociales, estructurales. Durkheim fue un mayor exponente del funcionalismo estructuralista, una perspectiva fundacional tanto para la sociología como para la antropología. Sobre el derecho destacamos su extraordinaria amplitud, su antigüedad, su importancia frente a la ciencia y a la sociedad, su validez más allá del aporte teórico que soporta la función de administrar justicia del Estado, su utilidad como forma racional de entender al mundo aún frente a la filosofía, su estatus
colosal frente a cualquier otra rama de conocimiento humano. El panorama actual de la sociología jurídica, con tal Parker, en la actualidad la sociología de Parker considera que el derecho como un instrumento de integración y control social que insertada en el pensamiento general del funcionalismo resulta ser un modo institucionalizado de resolución de conflictos entre los actores sociales. Tenemos también la escuela de Frankfurt. La designación de escuela reúne la producción de una serie de pensadores que iniciaron su estudio en torno a la teoría marxista, que después de hacer una reflexión crítica sobre la sociedad industrializada, frente a esta concepción se encuentra por supuesto la escuela, que postula la necesidad del conflicto como elemento de cambio y evolución social y que se encuentra que los diversos grupos sociales, por razones de la misma estructura de la sociedad, se encuentran en colisión. La escuela se centra en dos intereses principales. Por un lado, pretende realizar una crítica a las sociedades industrializadas desarrolladas. Este análisis va a ser un interdisciplinario, pues abarca no solo en el aspecto político, sino también económico y el de las industrias culturales. Por otra parte, tenemos a Neil Kant, que es un alemán nacido en 1927, es uno de los pensadores más relevantes del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Estudió Derecho y trabajó como funcionario durante algunos años. No fue hasta 1960 que empezó a interesarse por la sociología. Encuentra una explicación teórica en la analogía entre el sistema biológico y la sociedad. Habla de sistemas autopoéticos, es decir, de sistemas complejos que se reproducen a sí mismos. El derecho, de acuerdo a este pensador, viene a ser un mero subsistema que es también autorreferente y autorreproductor. Por otro lado, tenemos a Hunger, es un filósofo y sociólogo alemán conocido por su trabajo en la filosofía política, ética y teoría del derecho, así como filosofía del lenguaje. Su teoría de la acción comunicativa aclara puntos sociológicos tan importantes como relativismo cultural. Ambersman señala que existen actos comunicacionales con intención puramente comunicacional y actos manipuladores. Entre ellos, solo los primeros permiten los verdaderos consensos democráticos, es tanto por los segundos que los impiden. En cuanto podemos decir que el derecho no es un impuesto, sino que de una forma u otra surge de un consenso social. Así las normas constitucionarias basan su fortaleza en el consentimiento del pueblo, por sujeto de estudio que se fundamenta en los fenómenos jurídicos inmersos en la realidad social o en los fenómenos que tienen que ver con el derecho. La fortaleza que tiene la sociología jurídica o sociología del derecho es que permite interacción entre dos ciencias hermanas y un análisis dinámico, crítico, riguroso, científico para la comprensión de los fenómenos sociales y jurídicos. Como acción social, por un lado, tiene un asiento en la realidad concreta y otro en una proyección. Muchas gracias. Esto sería en cuanto al tema, lo que es el ámbito jurídico, la doctrina, la jurisprudencia y la ley.